Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradeceros tanto a los que vais a estar aquí en presencial como a los que nos vais a seguir a través de la retransmisión que se va a hacer. Y bueno, advertiros, informaros que lo grabaremos, vais a tener la posibilidad, si queréis, de hacer preguntas y se subirá el correspondiente link para que lo podáis visualizar tanto vosotros como cualquier persona que tenga interés. Bueno, para nosotros hoy es un placer pues contar con 3 representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque como ya le he comentado a ellos mismos, esta es suele ser una salida profesional que habitualmente, salvo que tengas una conexión directa, vía familiar o vía amistad, pues no soléis caer, ¿de acuerdo? No soléis pues tener en mente que es una posibilidad. Y es una posibilidad bastante atractiva, como ellos mismos os van a explicar y os van a demostrar hoy, ¿no? Pues, sin más dilación, yo voy a presentar a los 3 ponentes. Se os ha pasado el programa, donde cada uno pues, va a desarrollar un poquito, pues, diríamos, las 3 posibilidades que podéis encontrar en esta vía de la salida de profesionales internacionales. Por un lado, contamos con María Balsols, que es la directora de la Unidad de Funcionarios Internacionales y que os va justamente a hablar sobre los organismos internacionales, ¿de acuerdo? Tenemos también aquí a mi izquierda a Álvaro Sánchez Durán, que es jefe de servicio del fomento de la presencia española en las instituciones de la Unión Europea. Y por último, allí el fondo a la izquierda, pues tenemos a Soledad Román, que es diplomática y coordinadora del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Por mi parte, nada más, agradecerles de nuevo, pues los pobres llevan, esta es la 3ª sesión, así que disfrutarlo porque creo que tienen mérito, ¿no? Que estén aquí a esta hora introspectiva, que piensa uno más en café que en otra cosa, ¿vale? Pues, pero me han dicho que sí, que a ellos les apetece y que vienen con objetivos, vienen que quieren que aquí, que al menos, me ha dicho María que se compromete que por menos 2, ¿no? Tenemos que conseguir. Bueno, os dejo con ellos. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa y por recibirnos en esta universidad. Sí, le acabo de decir que si de esta presentación y del link que luego vais a ver salen 2 funcionarios internacionales españoles y añado 2 diplomáticos, pues yo estaría muy contenta. O sea que, en fin. Soy María Balsols, en efecto soy la nueva directora de la Unidad de Funcionarios Internacionales, soy diplomática, entré en la carrera hace ya más de 35 años, he hecho varios puestos en el extranjero y las 2 personas que me acompañan, Sole es diplomática como yo, pero acaba de entrar, y Álvaro como si fuese diplomático. No lo es, pero como si lo fuese, porque ya nos ha sufrido en el Ministerio durante varios años. Cuando preparaba esta presentación, lo primero que se me ocurrió fue esta pregunta: ¿por qué trabajar en organismos internacionales? No sé si os lo habéis planteado, pero es importante cuando uno está en 3º o 4º año de grado plantearse si esta es una vía que os apetece y en la que podríais ser felices profesionalmente hablando. Y mi contestación ya va por delante. Yo he sido muy feliz durante los 35 años que he hecho en la carrera diplomática. Por lo tanto, esto para mí sí es una vía estupenda. Pero cuando uno se pregunta por qué trabajar en organismos internacionales, hay que referirse al mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Es un mundo en transición, es un mundo en el que yo diría, estamos ante un punto de inflexión entre el orden internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y uno nuevo que tiene que surgir. Yo diría que estamos en ese cambio de paradigma en el que es más importante que nunca entender lo que nos rodea, las crisis tan importantes que nos rodean, los problemas tan importantes que nos rodean, por mencionar algunos: el cambio climático, la seguridad en Europa con la guerra de Ucrania, pero no solo en Europa, en los otros 37 conflictos que están en marcha, la inseguridad alimentaria a consecuencia de Ucrania, pero con claras bases anteriores a Ucrania e incluso anteriores a la pandemia COVID-19,
La crisis energética, también con raíz ucraniana, pero que tiene sus raíces más profundas antes de lo de Ucrania, de la guerra de Ucrania, y una crisis financiera que ha supuesto que aproximadamente 58 países en vías de desarrollo, incluso los países más pobres y menos desarrollados, estén en quiebra hoy en día, ¿no? Son momentos, como os decía, complicados y no se puede intentar acceder a organismos internacionales sin entender el contexto internacional en el que nos movemos. Y a mí me parece que las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, el ciberespacio, etcétera, hacen aún más importante que cualquier persona que aspire a trabajar en un organismo internacional esté familiarizado con todas estas nociones y con todas estas y aporte o desee aportar conocimientos técnicos que permitan dar soluciones a problemas como los que acabo de mencionar. Perdonadme un momento, vamos a cambiar esto. Hoy en día España, a fecha octubre de este año, tenía 3.820 funcionarios en organismos internacionales. 3.800 repartidos por todo el mundo. No cuento, porque esto lo va a explicar Álvaro, los que tenemos en la Unión Europea. Yo solamente hablo de organismos internacionales por todo el mundo que no son la Unión Europea. Tenemos en estos momentos 2.539 funcionarios en el sistema de Naciones Unidas. Luego veremos un mapa que quiere decir ese sistema. Como veréis, la gran mayoría de ellos son profesionales, del P1 al P5, luego explicaré lo que es esto. Muy poquitos de ellos ocupan altos cargos. Un cuarto de este pastel o de esta tarta está ocupada por consultores, traductores e intérpretes, porque, como sabéis, en el sistema de Naciones Unidas hay 6 idiomas oficiales, el español es uno de ellos. Y luego los puestos G1 a G7, que son puestos administrativos o de apoyo administrativo, que es también una parte importante de los españoles que tenemos en Naciones Unidas. Vosotros sabréis, y si no lo sabéis os lo recuerdo, que la sede de Naciones Unidas, la sede principal, es siempre Nueva York. Por eso, cuando veis la tabla, veis que la mayor parte de estos funcionarios están ubicados en Nueva York. La segunda sede más importante es en Ginebra y luego los organismos técnicos tienen sede en Viena. La Haya alberga los tribunales de Naciones Unidas. Roma alberga a 2 especialmente, pero tiene más, las 2 más importantes agencias de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y la FAO. Londres, para todas aquellas organizaciones que son específicas, pues la Organización Internacional de Metales, la Organización Internacional de Cereales, la Organización Internacional Marítima. Madrid, donde tenemos la Organización Mundial de Turismo, con bastante funcionario español. Copenhague, que es donde hay algunos organismos internacionales técnicos, pero también agencias de contratación de Naciones Unidas, de licitaciones. Nairobi, que es donde están radicadas las agencias que se ocupan del medio ambiente y el cambio climático, y París. Yo entiendo que esos 33 que tenemos en París es por la UNESCO, ¿no? Pero luego también tenemos españoles en otros organismos internacionales que no son los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas. Y aquí se vuelve a repetir el mismo esquema, que a nivel profesional, P1 a P5 es donde están la gran mayoría de ellos. Volvemos a tener bastantes traductores e intérpretes por lo mismo, por el español, que es uno de los, depende mucho de los organismos, ¿no? Pero es uno de los 3 idiomas más utilizados. Bastante personal de apoyo y altos cargos en muy pequeña porcentaje. Y aquí es donde se ve que en Ginebra no solamente están los organismos especializados de Naciones Unidas, sino también aquellos que no son de Naciones Unidas, porque, como veréis, es donde tenemos al máximo número de españoles en organismos que no son de Naciones Unidas. La unidad de funcionarios que yo dirijo tiene la tarea
desde el año 2003 de promover la presencia de españoles en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. Vuelvo a insistir, no en la Unión Europea, porque esa es una competencia de la unidad en la que está Álvaro y de la Secretaría de Estado en la que está Soledad. Os animo a que miréis en la web del Ministerio, que tenéis aquí arriba en pantalla, que miréis, si veis arriba del todo en la franja amarilla, vais a Servicios del Ciudadano y pincháis allí, veréis en el último lugar nuestra oficina, la Oficina de Funcionarios Internacionales. Y nuestra web está separada en 3 partes. Primero, quiero deciros que estamos en plena remodelación, en un intento de remodelación de la web. Pero lo que tenemos por ahora es un apartado de vacantes, un apartado de orientación para presentar candidaturas y un apartado de anuncios. Y ahora os explicaré por qué los he puesto, por qué el de anuncios, anuncios o avisos es un apartado nuevo que hemos sacado últimamente. ¿Qué es lo que hacemos a través de esta web? En primer lugar, nosotros publicamos todos los miércoles, hoy por ejemplo se ha publicado un boletín semanal en el que damos publicidad a entre 250 y 300 vacantes que se producen en todos los organismos internacionales del mundo que no sean Unión Europea. Todas las semanas hay entre 250 y 300. Mi equipo se dedica a rastrearlas y publicarlas en un boletín. Y ese boletín lo encontraréis siempre en vacantes, está colgado cada miércoles, lo colgamos nuevo. Habrá vacantes que ya se hayan publicado alguna semana antes porque no se ha cerrado el periodo de presentación de candidaturas, pero en general suelen ser vacantes nuevas. Este boletín tiene un sistema de alertas que ya lo reciben aproximadamente 30.000 españoles y españolas que lo consultan. Pero beneficiarios directos, y además yo cuento entre los beneficiarios directos, por ejemplo, los colegios de abogados, los colegios de economistas, es decir, entidades que luego a su vez lo pueden seguir remitiendo a sus asociados, hay 3.000. ¿no? Recopilamos estas vacantes. En este año la recopilación de vacantes en los primeros 2 trimestres del año, es decir, hasta verano, habíamos publicado 12.087 vacantes, para que veáis que los organismos internacionales están en un proceso continuo de publicar vacantes para que la gente se presente a ellas. Otra de las cosas que hacemos es 2 campañas, donde vosotros podéis consultar vacantes muy específicas. En esta página del Ministerio, me parece que en la sección de comunicaciones, porque es una cosa muy nueva que llevamos un mes con ella, todos los lunes hay una campaña que se llama Por fin es lunes, en la que publicamos una vacante. Una vacante que al equipo le haya parecido excepcional. Excepcional porque no se requiere experiencia, excepcional porque es una vacante para un puesto que no suele salir por razón de la materia, por ejemplo, algún experto en cambio climático, pero no en cambio climático en general, sino en un aspecto determinado del cambio climático. Una vacante en un organismo que publique en general pocas vacantes y que sea muy, muy técnico, por ejemplo, la Organización de Aviación Civil con sede en Montreal. Cuando publica vacantes, yo las destaco en Por fin es lunes porque son vacantes que van a buscar, yo intento que sirvan también para profesiones que normalmente no mirarían un boletín para trabajar en una organización internacional. Yo dudo que haya ingenieros aeronáuticos que se dediquen a mirar este boletín y, sin embargo, me gusta publicar esas vacantes para que la publicidad de boca en boca llegue a alguno de esos ingenieros aeronáuticos y se dediquen también a mirar estas vacantes. Y la segunda campaña que tenemos en marcha y que también está siendo objeto de reforma es la campaña que tenemos en LinkedIn y que publicamos todos los viernes 3 vacantes que por otros motivos nos hayan sorprendido, ¿no? Por ejemplo, vacantes en España.
Las Naciones Unidas tiene una base en España, la base de Valencia, base de Quart de Poblet en Valencia. Es una base TIC, donde tecnología, ciencias de la información, y todo lo que se necesite para esa base en realidad va dirigido a los departamentos o a las universidades politécnicas. Pero como son en España, a mí me parecen muy interesante para gente que no pueda, por diversos motivos, porque está estudiando y no quiere dejar la universidad, porque no tenga medios económicos, porque no está interesado en ese momento por otras razones de salir de España, que tenga la opción de poder optar a puestos que no le hacen moverse del país, ¿no? Esa es una de las razones que me llevan a publicar en los viernes cualquier vacante que haya en la Organización Mundial de Turismo, que tiene sede en Madrid, o en la base de Quart de Poblet de Valencia. Bien. Y atendemos, esto es una última cosa que os quería decir, atendemos en la UFI consultas por correo electrónico y también telefónicas, es decir, que no tengáis miedo en consultarnos. ¿Qué requisitos son imprescindibles para trabajar en los organismos internacionales? En esto veréis que Álvaro y yo hablamos de lo mismo, y también Soledad. Empiezo por valores y actitudes. Es obvio que los organismos internacionales a los que pertenece España van a cumplir con los valores y las actitudes y los principios que están incluidos en nuestra Constitución. Es absolutamente obvio. Pero uno tiene que ser consciente de que cuando uno ingresa en ese organismo internacional tiene que guiarse precisamente por esos principios en su labor allí. Bueno, pues todo el mundo todos los españoles o los funcionarios españoles o los candidatos a ser funcionarios españoles que accedan tienen que tener esto en cuenta. Formación. Para mí, lo más importante de venir a las universidades es explicaros que estáis en el momento ideal para corregir el tiro si no tenéis toda la formación necesaria para convertiros en funcionario de un organismo internacional, para ingresar en la carrera diplomática o para entrar como funcionario de la Unión Europea. Este es el momento. Este es el momento de corregir el tiro. La formación tiene que ser una formación que responda a lo que se está hablando internacionalmente. Obviamente me diréis, bueno, estas carreras están mejor situados para entrar como en organismos internacionales los que vienen de derecho, los que vienen de cooperación al desarrollo. Sí y no. Sí y no, porque hay organismos internacionales que están especializados en temas económicos o en temas empresariales. Todo depende del organismo internacional. Es verdad que en esos organismos internacionales que están especializados en temas que vosotros conocéis, hay departamentos legales que necesitan juristas. Pero eso no quiere decir que no haya campo para que vosotros os presentéis y con vuestra formación podáis optar una plaza. Idiomas, lo subrayo. Idiomas, cuando se piden idiomas no chapurreados, se piden idiomas muy bien hablados. Competís contra gente de otros países que no ha tenido que hacer el esfuerzo. Ningún esfuerzo. Competís contra los británicos, competís contra los americanos, competís contra los belgas que tienen de por sí sistemas educativos donde aprenden más de un idioma o más de dos. En fin, que vuestra competencia no son solamente vuestros compañeros de las universidades, de la Universidad de Sevilla, ni siquiera vuestros compañeros de las universidades españolas. Para estos puestos competís con gente de otros países que están muy centrados y desde pequeños están aprendiendo en sus universidades, pensad en los nórdicos, en inglés. De entrada en inglés y luego hablan sueco, hablan noruego, hablan alemán y hablan otras cosas. O sea que en idiomas es importante incidir y si puede ser en plural, en más de un idioma, además de la lengua madre que es el español, mejor. Y todos ellos fluidos. Experiencia. Bueno, en algunos casos la experiencia, lo iremos viendo, se requiere. Se requiere 1 año, 2 años, 3 años, pero en otros casos la experiencia puede sustituirse por un máster. Es decir, que si habéis terminado el grado y hacéis un máster, lo consideran como si tuvieseis 1 o 2 años de experiencia. Y eso me parece importante porque hemos tenido preguntas en la universidad esta mañana sobre si hacer o no hacer másters.
Esto os contestaré en ruegos y preguntas porque yo tengo mi propia idea sobre si hay que hacer máster o no hay que hacer máster. No voy a pararme aquí. Y luego, vocación de servicio público. Se lo vais a oír a Sole, se lo vais a oír a Álvaro y me lo vais a oír a mí la primera. Vocación de servicio público es fundamental. Es lo que nos ha traído a nosotros como funcionarios a esta universidad, es lo que nos ha traído a la administración pública. Estáis sirviendo al Estado y a los conciudadanos. Y si ingresáis en un organismo internacional, estáis sirviendo al organismo internacional como ciudadano español, que es miembro de un país, y sois miembro de un país que es miembro de ese organismo internacional. Entonces, muy importante el tema de la vocación a servicio público, porque si no tenéis esa vocación, que también es muy importante de reconocer, pues mire, yo no tengo esa vocación, entonces tenéis que dirigiros al sector privado. Yo creo que esa decisión sobre si tengo o no tengo vocación pública es muy importante y cuanto antes la toméis y cuanto antes lo sepáis, mejor. Porque, como he dicho esta mañana, tan importante es saber si os interesa este mundo como saber que no os interesa nada. Y ambas respuestas son válidas. Puestos de trabajo muy rápido. Puestos políticos, sí. Una minoría difícil de llegar a esos puestos políticos, generalmente se hace con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nos lo piden, hay candidatos que llevan en estos organismos mucho tiempo, 12, 13, 14 años de su vida, que quieren seguir progresando y que nos piden el apoyo. Pero en la gran mayoría de ellos son procesos internos, donde el proceso de selección tiene un camino que se supone los Estados miembros no nos enteramos de ese camino. Claro que nos enteramos, para eso hay embajadas y para eso estamos allí atentos. Pero la capacidad de influir en un proceso de selección interna dentro del propio organismo es la que es. Cuanto mejor sea el candidato, más fácil nos ponen ese apoyo. Puestos de directivos pasa lo mismo, son pocos y son muy codiciados y necesitan el apoyo del gobierno del que el candidato es nacional. Puestos profesionales es otra cosa, se entra así a los organismos internacionales con un P1 a P5 y cada P tiene dentro de ese P1 hay distintos escalones desde el 1 hasta el 10 y cuando se llega al P1-10 se pasa al P2. Normalmente se entra con un P1 con un P2, estás entrando a un puesto profesional, pero un puesto profesional en el que estás aprendiendo y se progresa por mérito propio, generalmente los españoles que yo he visto, hasta el P5. El salto del P5 a los puestos directivos es el más difícil y los puestos de gestión son puestos administrativos que yo creo que no tienen mayor complicación, algunos de los cuales no requieren ni siquiera titulación universitaria. Aquí los tenéis traducidos a los distintos organismos. Veis en la parte superior los niveles en Naciones Unidas y en la OSCE, niveles en la OTAN y en la OCDE, niveles en la FENOAP, el Fondo de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, y los años de experiencia que se requieren. Yo dejaré aquí este PowerPoint para que podáis haceros una idea ya con más calma y verlo con más tranquilidad. Formas de reclutamiento. Bueno, para la parte profesional P1 a P5 existe un sistema que es el organismo internacional convoca un examen y le pide a un país que lo convoque, más que convoca un examen, le pide a España, os pongo un ejemplo, que convoque un examen y nosotros lo convocamos para entrar en lo que ellos llaman el roster, la lista de gente a la que ellos consideran, después de haber pasado el examen, que tienen una serie de requisitos cumplidos, que ya han cumplido una serie de requisitos y que los pueden meter en esa lista, los candidatos que consigan acceder a esa lista, los pueden meter en esa lista y utilizarlos eventualmente cuando ese organismo internacional tenga una vacante. Digamos que es como una lista de reserva. Y cuando hace falta cubrir una vacante muy rápido y no da tiempo a publicar con 15 días o un mes de antelación y luego hacer un proceso de selección, es convocar los exámenes para entrar en este roster les acorta a los organismos internacionales el periodo de tiempo de selección. Ya saben que las personas que hayáis logrado entrar en esa lista han cumplido con una serie de requisitos y entonces van a la etapa número 2. Y luego hay exámenes de ingreso, ahora os explicaré
tanto para los jóvenes profesionales, los YPP, y luego para traductores, intérpretes y lingüistas. Y luego hay una tercera forma de entrar, que es a través del voluntariado y las prácticas. Solo para que os hagáis una idea, cuando hablo del sistema de Naciones Unidas estoy hablando de este cuadro. Es un cuadro inmenso en el que aquí entran todos, los que han entrado por el roster y aquellos que se han presentado de las otras formas que habéis visto en la pantalla anterior a las distintas agencias, programas y fondos. Si miráis en la parte derecha las agencias especializadas, no sé si seréis capaces de leerlo en pantalla, ahí tenéis un montón de agencias especializadas que nada tienen que ver con derecho y ciencias políticas, o con derecho y filología, o con derecho y psicología, que por cierto, da igual de dónde vengáis, vosotros estáis en esta facultad, pero se admite titulación de psiquiatría, ingeniería tal, sanitarios, en fin, incluso médicos, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que busca son médicos, lo que busca son especialistas en esa materia. Entonces, Naciones Unidas, como cubre todos los temas, tiene organizaciones para todo tipo de áreas y asuntos. Y yo os animo a que miréis y exploréis uno a uno, porque es evidente que no voy a explicaros cada organismo, no podría y no tendría tiempo, que miréis cada uno según lo que vosotros tengáis, aquellos temas en los que tengáis interés. Me voy a centrar en 3 programas porque creo que son aquellos programas que pueden resultaros de mayor interés para cuando salgáis de vuestra carrera y tengáis el grado, ¿no? Programas de jóvenes profesionales. Este es un programa que financia el Estado español. En Naciones Unidas abre la posibilidad a los 193 Estados miembros de que mandemos a cualquiera de sus agencias, fondos, programas, jóvenes profesionales. No quiere decir que nosotros los mandamos donde queremos, los mandamos donde ellos han creado las vacantes para este tipo de personas. Nosotros el año pasado financiamos 5 jóvenes profesionales que han salido y han empezado a trabajar este año, en el 2022, y que van a hacerlo durante 2 años. Se requiere ser menor de 32 años, ser nacional de España, tener titulación mínima de grado, pero os tengo que decir, yo he llegado nueva a la UFI y estuve viendo los resultados del examen del año pasado y estuve viendo las evaluaciones de aquellas personas y los currícula de las personas que fueron rechazadas. Bueno, no cumplen los mínimos, es que van a máximos. Las personas que se han presentado a este programa no solamente tienen la titulación, tienen un máster o 2. Y eso antes de los 32. Entonces, insisto, la competencia es feroz, es feroz. Idiomas no está en la pantalla porque no me lo han puesto. Tienen idiomas y tienen un inglés demostrable. Pero es que si no fuese demostrable y decidiesen mentir y decir que tienen un inglés estupendo, como la última prueba es una entrevista de más de media hora, 3/4 de hora, con gente de Naciones Unidas solo en inglés, resolviendo problemas y dando todo tipo de contestaciones, se va a ver enseguida, ¿no? Entonces, la titulación mínima, grado y máster preferiblemente. ¿Y por qué tanta exigencia y tanta competencia? Primero, porque están pagados y están bien pagados. Porque los financiamos nosotros y están bien pagados. Tienen asistencia familiar y sanitaria, o sea, seguro médico. Tienen ayuda para conseguir casa, lo cual, si vas a Nueva York, es importantísimo, porque es carísimo la vida allí. Tienen indemnizaciones por razón de viaje y les incluimos en el programa que nosotros tenemos, el acuerdo que tenemos con Naciones Unidas, también gastos de viaje dentro de los 2 años que dura el programa. Es decir, son gente que se van 24 meses al sitio donde se haya abierto la vacante para jóvenes profesionales. A mí no me gusta mentir. Os digo que este es un programa muy difícil de entrar en él, pero muy bueno para entrar en él y candidatearse, porque es un programa que cuesta al Estado español por persona entre 350.000 y 400.000 euros. Es así de caro. Entonces, queremos a los mejores
y nosotros lo que hacemos es la selección de una terna, ¿no? Se presentan, hacemos un examen en una de las universidades de Madrid, desgraciadamente de Madrid, y de ese examen, no sé porque yo no estuve en el último, si mi predecesor hizo también entrevistas, sale una terna, salen 3 o 4 candidatos que elegimos. Y esos 3 o 4 candidatos van a Nueva York, no van ellos físicamente, los nombres van a Nueva York, al sitio, a la agencia, fondo o programa donde va a estar situado la vacante para las que van a ser elegidos, ¿no? Y es Naciones Unidas quien, después de su propio examen y de sus entrevistas, elige entre esos 4. Tengo que deciros que el año pasado nos felicitaron. Felicitaron al Ministerio por la altísima calidad de los 4 candidatos que mandamos, hasta el punto de que en uno de las vacantes yo estuve viendo, porque yo personalmente escribí a los que no habían sido seleccionados, me pareció que era importante explicarles por qué no habían sido seleccionados y darles feedback, y yo vi a 2 personas, si la máxima puntuación era de 20, los que resultaron elegidos tenían 19,5 y se quedaron fuera los que tenían 19,3. Así de buenos eran los candidatos. Entonces, como venimos aquí y os explicamos esto en medio del 3er grado o 4.º grado, tenéis más que tiempo para prepararos, si esto es lo que os interesa. Pero este es un programa que yo diría muy recomendable. Voluntariado de Naciones Unidas. Es otra manera de entrar al sistema de Naciones Unidas. Este voluntariado tiene su sede en Bonn, o sea que va a ser Bonn quien realice la selección de los candidatos. Nosotros desde la UFI lo que hacemos es damos publicidad a que hemos abierto un número de vacantes. Pero es verdad que este programa lo financia cada país. Nosotros el año pasado financiamos 28 plazas en el programa de voluntarios. Y de las 28 plazas se llenaron solo en 3 meses 20. Nos quedaron vacías 8 plazas. ¿Pero por qué? Porque estaban en países muy difíciles. Haití, Cabo Verde, donde lo que necesitábamos era un epidemiólogo. Muy bien, María. Se quedó libre Argelia, se quedó libre Chad, a la gente le dio miedo Chad, le dio miedo Níger. Y hemos vuelto a publicitarlas, hemos cambiado Haití porque está en una situación que verdaderamente no nos sentíamos nada cómodos mandando un voluntario español, y lo hemos sustituido por República Dominicana. Inmediatamente hemos tenido 5 candidatas mujeres para República Dominicana. Me mandaron ayer las preseleccionadas por si yo tenía alguna opinión. Evidentemente no tenía ninguna opinión porque yo no he estado en las entrevistas, pero quiero deciros con esto que todos los años, salvo que el Ministerio no tenga los fondos adecuados, vamos a publicitar. Entonces, estad atentos porque esta modalidad permite el voluntariado online. Y el voluntariado online no se necesita haber terminado el grado. Y es muy bueno, y no lo puedo recomendar más, para vuestros currícula. Si alguna vez tenéis deseo o aspiración de acceder a un puesto de JPO o a un puesto de voluntario, pero voluntario especialista o experto, y ya habéis hecho un voluntariado online, pues eso cuenta, y cuenta mucho. El voluntariado online es dedicarle unas horas a la semana a UN Volunteers en Bonn. Ellos os dirán para qué temas, viendo vuestro currículum, para qué temas y en qué proyecto, y no os tenéis que mover de casa. Solamente lo hacéis todo por teletrabajo. Todo es videoconferencia. Yo de vosotros, si este mundo os interesa, lo exploraría y vería qué requiere Naciones Unidas para meterse en ese voluntariado online. El voluntariado internacional es ya distinto, ¿no? Porque tiene 2 modalidades, la de experto y la de especialista. En la de experto no se puede ser mayor de 26 años, es el tope. Y se tiene que tener, y es aquí lo que os decía de los másters, entre 1-3 años de experiencia. Si tenéis un máster, es posible que no os pidan ese requisito.
En el voluntariado para expertos, esto ya hablamos de una cosa mucho más seria, para mayores de 35 años y con 15 años de experiencia. Tanto los voluntarios especialistas como los expertos van sobre el terreno, no van a sede. Entonces, lo que os da esto es una exposición muy grande a lo que hace Naciones Unidas en África, en Latinoamérica, en Asia menos, pero en estas partes del mundo donde Naciones Unidas tiene programas de desarrollo, que es donde necesitan a los voluntarios. Finalmente, el programa de prácticas, que yo creo que es el que más os puede interesar, programa para estudiantes universitarios que estéis cursando grado, idealmente entre segundo y tercer grado, tiene una duración de entre 3 y 6 meses dependiendo de los organismos internacionales. Algunos ofrecen remuneración, otros no. Algunos tienen una fecha cerrada de solicitud, por ejemplo, solamente lo abren en el mes de abril para que empiecen en mayo o solamente lo abren en el mes de septiembre para que empiecen en octubre. Y los requisitos varían según los organismos internacionales. En la web, de la que os he hablado hace unas cuantas pantallas, encontraréis, no sé si en vacantes o si en avisos, pero yo creo que en vacantes, un cuadro de prácticas. Pues pincháis en él, se despliega y ahí tenéis multiplicidad de organismos internacionales y el link a sus prácticas. Miradlo, porque no nos podemos detener en cada una de ellas. Yo solamente para que tengáis una pequeña idea de la diversidad que hay, os paso en unas cuantas pantallas organismos que no son de Naciones Unidas que también tienen programa de prácticas. Por ejemplo, la OTAN. La OTAN tiene toda una parte de programas civiles, no militares, en los que se admiten prácticas de 6 meses de duración. La última que convocaron fueron 60 plazas y pagan, como veréis, ¿no? 1.069 euros en 2019, con gastos de viaje pagados y estancia en Bruselas. Y ahí tenéis todos los requisitos que se necesitan. La OCDE, yo creo que esto a la Facultad de Económicas es lo que más le puede interesar, ¿no? Este y un par más que tengo más adelante. La OCDE tiene un programa de prácticas buenísimo y un programa de JPOs buenísimo también, muy bueno. Yo de vosotros exploraría ambos dos, son muy exigentes, muy exigentes. Yo diría que en el rango de exigencia la OCDE está entre los primeros 3 o 4, pero alguien que haya pasado por prácticas o por JPO de la OCDE, un JPO de la OCDE tiene unas grandísimas posibilidades de ser contratado ahí después. Y el de prácticas tiene posibilidades de entrar en JPO. Si ha habido prácticas, es un plus para luego poder entrar en el programa de JPOs. La OSCE también tiene programas, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Banco Mundial también nos interesa muchísimo. Tiene prácticas en Washington DC, inglés indispensable, mínimo 4 semanas, y tiene 2 turnos, programa de verano, mayo-septiembre, programa de invierno, noviembre-marzo. Y podéis presentar vuestra candidatura online. Yo, si estuviese estudiando en esta facultad, me parece que este sería uno de los programas que de verdad me interesarían. También tiene un programa para prácticas en asuntos jurídicos, pero eso ya es más bien para estudiantes de Derecho. Fondo Monetario Internacional también tiene prácticas y muy interesantes, y amplias, como veréis. Veis ahí cómo cambian los requisitos, por eso no me puedo dedicar a cada uno de los organismos internacionales. 32 años con un PhD o 28 años con un máster. Bueno, pues el máster. Aquí es donde yo os digo lo que pienso del máster. A mí me parece que para entrar en uno de estos programas el máster es interesantísimo. Os quita años de experiencia, que es a veces difícil de adquirir, y os pone en una situación de igualdad con estudiantes de otros o recién graduados de otros países en los que casi ni siquiera se pregunta a uno si va a hacer máster o no va a hacer máster, porque lo hacen siempre. Me parece que es interesante. Si luego pensáis en una oposición, la pregunta es: máster sí, máster no, si me voy a dirigir a una oposición. Por ejemplo, en vuestro caso, la oposición de técnicos comerciales del Estado, que sería una oposición que yo miraría con gran lupa, porque es una oposición preciosa y para la que se requieren conocimientos importantes económicos.
Ahí el tema está en que la universidad y el máster te pone a un nivel, a una velocidad de crucero de estudiar, que yo diría que si vosotros mirad vuestra trayectoria en la universidad, ¿cuál es el año en el que habéis estado estudiando más y habéis tenido mayor velocidad de crucero en el estudio? Bueno, pues esa es la que hay que mantener para una oposición, porque la oposición requiere encerrarse y estudiar mucho tiempo, y no se saca normalmente a la primera. Entonces, si el máster os va a distraer y os va a bajar el ritmo de estudio, es cuando yo me empiezo a preguntar si el máster es bueno para presentarse a una oposición. Solamente porque lo que se requiere para la oposición es, del técnico comercial, de diplomático, a notario, a juez, a la que sea, es un hábito de estudio y un nivel de estudio y las neuronas a tope durante una serie de años. Y una vez que se deja de estudiar a ese ritmo, cuesta mucho recuperarlo. Cuesta mucho recuperarlo. Esa es mi pequeña contribución para vuestro futuro. Luego en ruegos y preguntas, si queréis, seguimos hablando de eso. Y ya con esto cierro. Bueno, es obvio, y aquí me lo han puesto en los mensajes, que yo considero que esto merece la pena y que hay que, pero sí os digo una cosa: si os presentáis, si al final decidís que queréis una carrera en el mundo de organismos internacionales, estudiad en profundidad la convocatoria y cumplid los requisitos. No vale con cumplir una parte de los requisitos, hay que cumplir todos los requisitos. Si piden árabe, hay que hablar árabe, no hay que chapurrear árabe. Si piden experiencia y no la dejan de pedir porque tenéis un máster, hay que tener experiencia. Porque si no se cumplen los requisitos y se presentan solicitudes sin ton ni son, 10, 12, 15 de ellas, a ver si suena la flauta, y no se han cumplido los requisitos, esto es fuente de inmensa frustración, porque te vuelven las 15 rechazadas. Y uno se pregunta, es que no me quieren, es que tiene tongo, es que en realidad no son transparentes. Y no, es que no se han cumplido los requisitos. No tiene mayor misterio. Y os lo dice una persona que ha hablado con los reclutadores de Naciones Unidas en Nueva York y a los que les he preguntado por este tema. Y me han dicho, es que si no cumplen los requisitos, nuestra primera criba es casi automática. Hay un equipo que mira y dice, no acredita inglés, fuera, no siguen mirando. No acredita el árabe, fuera. No acredita el grado, fuera. No acredita el máster, fuera. No siguen mirando vuestra aplicación, aunque vuestra aplicación luego tenga, en fin, sea una maravilla del siglo, ¿no? Y eso os lo quiero decir porque he visto a gente frustrada. ¿Y para qué? Mi intención aquí es deciros con transparencia lo que hay y aseguraros que los procedimientos de selección son muy objetivos. Bueno, yo creo que me he pasado de la hora, ¿no? No me he pasado muchísimo. Lo siento. Le paso la palabra a Álvaro y luego estoy a vuestra disposición para preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ya os comentó María, a mí me va a corresponder por mi parte explicaros un poco por encima en este rato en qué consisten las oportunidades profesionales en instituciones de la Unión Europea. Primero de todo, me gustaría agradeceros sobre todo pues, vuestra presencia y el interés, y espero sobre todo que os resulte de ayuda todo lo que os vamos a comentar, no solo yo, María y luego mi compañera Sole. Entonces, antes de pasar a ver las distintas categorías, tipos de ofertas y de prácticas, me gustaría explicar brevemente, lo voy a tratar de sintetizar al máximo para cumplir con el tiempo, en qué consiste el sistema institucional comunitario, o lo que llamamos función pública de la Unión Europea. Estamos hablando de un conjunto muy variado de instituciones, organismos y agencias que suman en total 75.000 empleados, de los cuales 6.500 son españoles. Estos son datos de junio de este año. Nuestra presencia se ajusta prácticamente a nuestro peso demográfico, o sea, es un 9% del total, y se ajusta pues a que somos el cuarto Estado miembro con mayor población. Y la mayoría de estos empleados, de los cuales 40.000 de ellos pertenecen a la Comisión Europea, que es la institución más crucial en el día a día del desarrollo de políticas, se encuentran radicados en Bruselas y Luxemburgo. Pero, a pesar de ello, y ahora hago el matiz,
no solo en estas dos ciudades o en Frankfurt, que es la sede del Banco Central Europeo, o también Estrasburgo, sino que la presencia del personal comunitario ha ido creciendo en otro tipo de sedes. Si os fijáis en el gráfico, dejamos de lado ese porcentaje tan grande de 65% en Bruselas, que está descendiendo poco a poco, o el 20% de Luxemburgo, y me gustaría que nos fijásemos en ese 5% que refiero como resto de Estados miembros de la Unión Europea y que ahora veremos se corresponde con las distintas agencias descentralizadas de la Unión, y un 10% muy interesante en territorio ajeno a la Unión Europea que corresponde con los trabajadores de las 143 delegaciones de la Unión Europea ante terceros estados u organismos internacionales. Aquí os traía también datos de la presencia española, simplemente destacar una cosa, el 26% de presencia española está en esas agencias descentralizadas que ahora veremos, y es un dato curioso porque aquí los españoles tenemos cierta ventaja competitiva en el sentido de que sobre todo desde la representación permanente de España ante la Unión Europea, de nuestros compañeros en Bruselas, y también el trabajo que se hace desde el Ministerio, nuestros compañeros del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, pues estamos dando difusión a muchísimas ofertas de empleo contractuales en estas agencias. Entonces, es curioso que mientras que en el total comunitario los trabajadores en agencias son el 5%, en el caso español asciende hasta el 26%. Bien, no vamos a entrar a hablar del sistema institucional comunitario a fondo. Aquí simplemente os traigo en esta diapositiva esas 7 instituciones principales reconocidas en el Tratado de la Unión Europea, que son de sobra conocidas, los conoceréis de la carrera, de prensa, televisión, etc. Esas 7 instituciones se concentran en el triángulo que vemos entre Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo y Frankfurt, y normalmente la mayoría de la población, cuando escucha algo como trabajar para la Unión Europea, ya sea como funcionario, como contratado, etc., piensa solo en opciones en ese área geográfica, es decir, entre Bélgica, Francia y Alemania. Y sin embargo, aquí os traigo este gráfico. Si nos fijamos, esto es una representación no solo de las 7 instituciones, sino todos los organismos comunitarios, las agencias ejecutivas que dependen de la Comisión Europea y que tienen una duración limitada en el tiempo, y sobre todo, a la derecha de la pantalla, las agencias descentralizadas de la Unión Europea. Son agencias autónomas temáticas, por lo general cada una cubre un ámbito específico de competencias, y eso es muy importante que lo conozcáis porque vais a ver que tenéis infinidad de oportunidades laborales, y no solo en ese triángulo comunitario, sino a lo largo, como se ve en este mapa, de todo el territorio de la Unión. No voy a detenerme a hablaros de algunas agencias, pero lo que sí me gustaría que os quedase claro es que hay presencia de agencias en todos los Estados miembros. De hecho, en este mapa no aparecen en Bulgaria y Rumanía, pero ya existen agencias en ambos estados, y tenemos agencias, agencias que cubren ciberseguridad, gestión de fronteras y costas, Frontex, que os sonará. Agencias que cubren, que han tenido un papel fundamental durante la pandemia, como el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, Agencia Europea de Medicamentos, Agencia Europea de Control de Pesca, Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, que en este caso tiene sede en Praga. Es decir, un abanico de agencias, o por ejemplo el Instituto Europeo para la Igualdad de Género. Lo que quiero que os quede claro es que tenemos un abanico muy amplio de agencias con múltiples competencias y que, por tanto, demandan todo tipo de profesionales. No penséis solo, aquí a lo mejor son carreras más centradas pues, en económicas o son perfil de economista, pero no penséis que solo hay oportunidades en ese ámbito, sino que son mucho más amplias. Se demandan desde químicos hasta juristas, economistas, obviamente, traductores, etcétera, etcétera. Es un sistema de empleo totalmente transversal en ese sentido. Y luego, por otra parte, lo que os comentaba, además de esas agencias a lo largo del territorio de la UE, tenemos a esas 143 delegaciones de la Unión Europea encargadas de la representación exterior de la Unión y de sus ciudadanos,
y dependiente del Servicio Europeo de Acción Exterior, que es uno de los organismos comunitarios que actúa como una suerte de Ministerio de Asuntos Exteriores bajo la dependencia del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que ahora mismo es Josep Borrell, como muchos sabréis. Vale, ¿cuáles serían, o cuáles son, mejor dicho, las ventajas de trabajar para la UE? Aquí os he traído algunas de las más relevantes. Obviamente es un empleo muy interesante y a la vez exigente. Al final es un trabajo en el que estás contribuyendo a beneficios para el conjunto de la Unión Europea, y luego lo veremos, la importancia de la vocación de servicio público en ese ámbito. Luego, al igual que en el caso de los organismos internacionales, es un trabajo en un entorno internacional y multicultural, donde si conseguís trabajo en cualquier institución comunitaria, pues vais a trabajar en unidades con miembros de distintos Estados miembros de la UE. Una cuestión también muy importante, es una carrera profesional muy dinámica. Una vez entráis, y sobre todo si aprobáis una oposición de la Unión Europea, tenéis toda una trayectoria profesional con distintos grados, con posibilidad no solo de ascenso, sino de movilidad geográfica. Es decir, podéis empezar en la comisión, estar trabajando 3 años en una dirección general de la comisión, moveros por concurso al 4.º año a otra dirección general de esa institución, u optar ya a empleos en agencias de la Unión Europea o en otras instituciones principales. Es decir, una vez que aprobáis o conseguís un contrato, entráis en el sistema. Y el sistema proporciona unas condiciones muy buenas. Y a la vez, lo que también comento en la presentación, muy buenas condiciones laborales a nivel de salario y a nivel de conciliación de la vida laboral y personal. Luego lo que os comentaba ya, perfiles profesionales y formativos múltiples. Se demandan todo tipo de profesionales. Y la última idea que quería remarcar y en la que ya ha incidido María e incidirá también mi compañera Sole a posteriori, la necesidad de vocación de servicio público. O sea, es un trabajo en el que vais a intervenir en el día a día de cuestiones fundamentales de la Unión Europea, ya sea elaboración de políticas, desarrollo legislativo, gestión comunicativa, etcétera, etcétera, pero todo en beneficio del conjunto de la ciudadanía de la Unión. Vale, consejos prácticos de cara a trabajar para la Unión Europea, para optar a este tipo de oportunidades. Aquí vais a ver que se repiten muchas cuestiones en las que ya incidió María. Fundamental, de nuevo, idiomas. Idiomas porque, obviamente, la herramienta de trabajo en la mayoría de las instituciones es el inglés. Entonces, se necesita un nivel excelente, mínimo C1, y no solo demostrable mediante un título, sino en el momento de una entrevista de trabajo o una entrevista en un proceso selectivo de oposición. Hay que saber demostrar que se tiene un nivel excelente de inglés hablado y escrito. Francés también muy útil en el día a día, sobre todo en algunas instituciones como el Servicio Europeo de Acción Exterior o la Comisión, donde el francés tiene todavía mucho peso. Y sobre todo también terceros idiomas. ¿Terceros idiomas es un requisito fundamental? No, pero es un mérito adicional. Tener otros idiomas es un mérito adicional tanto para hacer carrera dentro del sistema como para acceder por primera vez a un puesto. Y dependiendo de la convocatoria, pues sí puede llegar a ser exigido. Como mínimo, recomendamos tener titulación universitaria. Para trabajar en la Unión Europea no es requisito imprescindible, es decir, hay puestos como los de asistente que no requieren titulación universitaria, pero lo ideal es tenerlo porque es el requisito para los puestos de mayor cualificación y los que más empleo ofrecen, que son los administradores. Y también, obviamente, cuanto mejor currículum tengáis, mejor, de cara a optar a distintos procesos. Otras recomendaciones es bueno tener cursos sobre la Unión Europea, sobre todo más que no solo para tenerlo en currículum, sino para poder demostrar que conocéis bien la Unión Europea y su influencia en el día a día de la sociedad comunitaria. Es importante haber tenido experiencias de estudio fuera. Si no las habéis tenido todavía, por ejemplo, una experiencia Erasmus, también podéis intentar optar a posteriori para realizar un máster en el extranjero, si fuera posible. Hacer prácticas en instituciones de la Unión Europea, y luego veremos algunos de los programas principales. Es una de las principales vías para conseguir a posteriori un trabajo en una institución. Y sobre todo, lo que digo al final, paciencia y resiliencia. Toma tiempo, a veces hay que intentarlo, hay que aplicar
no una, sino 2, 3 veces al mismo programa de prácticas para conseguirlo, pero se consigue y la gente lo consigue. Vale, muy rápido para no entretenerme y darle luego paso a Sole, a mi compañera Sole. Tipos de empleo, simplemente os los voy a mentar por encima. Son 3 categorías. Funcionarios, a los que se accede mediante unas oposiciones convocadas por la Oficina Europea de Selección de Personal, y con 3 categorías, administrador, asistente, asistente secretario. Simplemente explicaros que las oposiciones de la Unión Europea son distintas al sistema de oposiciones para los cuerpos de la Administración española. Son oposiciones que tienen una primera fase con pruebas psicotécnicas, razonamiento verbal, abstracto y numérico, a partir de las cuales, bueno, se hace una criba y luego se pasa a una fase final que suele llamarse centro de evaluación, Assessment Center, y que consiste en una serie de pruebas, sobre todo entrevistas, en las que tienes que demostrar ante los evaluadores una serie de competencias. O sea, hay una entrevista de competencias donde tienes que demostrar durante media hora o menos tu capacidad de exposición en público, tu capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Luego hay pruebas, entrevistas sobre conocimientos concretos. Si es, por ejemplo, una oposición para un ámbito de especialista, por ejemplo, especialista en el ámbito de auditoría, pues obviamente en la entrevista del ámbito concreto de la oposición es una entrevista enfocada a conocimientos. No hay un temario, simplemente quieren ver que lo que tú pruebas en tu currículum lo puedes demostrar en una entrevista. Luego también hay casos prácticos, pero quiero que os quedéis con esa idea. Es una oposición que tiene un componente muy dinámico y muy práctico. Es decir, al final es una serie de pruebas ante un tribunal y tienes que demostrar tus capacidades y tu madurez, sobre todo, tanto intelectual como profesional. Luego, al margen de funcionarios, tenemos las opciones contractuales. Son 2 categorías. Agente temporal, que es similar al funcionario, tanto en categorías, grados y condiciones, pero con una diferencia que es crucial, que son contratos limitados en el tiempo. Por lo general suelen ser de entre 1 a 5 años, renovables hasta un máximo de 10 años. Pero a los 10 años termina tu vinculación contractual con la institución en la que estabas y ya no tienes posibilidad, por lo general, de seguir. Tendrías que optar a una oposición. Pero son opciones muy interesantes porque hasta un máximo de 10 años podéis llegar a ejercer todo tipo de funciones. De hecho, la categoría agente temporal está abierta a todo tipo de cargos, incluidos los de directores generales de una institución comunitaria o directores ejecutivos de una agencia, porque también se trata de captar talento del sector privado para determinados puestos. Agente contractual es una figura un poco distinta y que busca sobre todo cubrir determinadas necesidades cualificadas o no, y suele utilizarse sobre todo con exbecarios, o sea, exbecarios comunitarios, es decir, personas que han tenido una primera experiencia de prácticas en la comisión, en el Parlamento, han causado buena impresión y se les ofrece seguir en la unidad o en otra unidad de la misma institución a lo largo de 3 años, pero ya con un contrato con muy buena remuneración. Es una muy buena oportunidad de contrato puente de cara a una futura opción como funcionario o como agente temporal. Y por último, el bloque de prácticas remuneradas, que sin duda, y lo mismo os dirían mis compañeros de la REPER, es decir, de la representación de España ante la UE en Bruselas, es la principal vía hoy en día para poner un primer pie en institución comunitaria, porque la experiencia de 5 meses que se tiene, ya sea, como os digo, comisión, parlamento, agencia, Servicio Europeo de Acción Exterior, sirve para conocer desde dentro del sistema, para tejer contactos desde el punto de vista de ser conocido por determinados jefes de unidad, jefas de unidad que puedan contar contigo en el futuro. Entonces, es una muy buena opción. Vale, aquí por ejemplo os traía otra diapositiva sobre los requisitos de experiencia. No me voy a detener en ello. Lo que os quiero decir es que en las distintas categorías tenemos, por ejemplo, para el caso de administrador, que es el funcionario o agente temporal que ejerce mayores funciones, desde un grado de entrada AD5, que por lo general no requiere experiencia o como máximo experiencia mínima suele ser 1 año, hasta puestos de middle management, que son los AD9, para los que ya se requiere unos 12 años.
Entonces, no os preocupéis, os pasaremos la presentación y podréis ver estos datos. Entonces, la gran pregunta que os podéis plantear, ¿qué hacer cuando termine mis estudios? Aquí os pongo en este gráfico un objetivo central, que deben ser las oposiciones de la Unión Europea, si os interesa, y para ello, ¿cómo se llega? Pues por esas vías, la de prácticas que os he indicado, optar a contratos, voluntariados, porque son muy valorados en todos los procesos selectivos, o incluso probar primeras experiencias en el sector privado, sobre todo que esté ligado, consultoras que estén ligadas directo o indirectamente con el trabajo de la Unión Europea y que luego permitan dar el salto a un puesto en una institución. Y ya para ir finalizando, os quería hablar de los dos programas principales de prácticas, el Blue Book de la Comisión Europea. Tenéis 2 convocatorias al año, requisito es tener un grado universitario. Es una convocatoria muy atractiva porque son 800 plazas por convocatoria, o sea, es una oportunidad muy buena. Al igual que para cualquier oferta contractual se demanda todo tipo de perfiles, porque se buscan candidatos tanto para la Dirección General de Recursos Humanos como para la Dirección General de Asuntos Comerciales, Vecindad de la Unión Europea, etc. 5 meses y una retribución de ahora mismo está en torno a 1.300 euros. Otro programa muy interesante y muy similar, las prácticas Schumann en el Parlamento Europeo. También 2 convocatorias al año, un poco menos de plazas, pero también es una oportunidad muy buena. Tenéis muchísimas más prácticas, lo que pasa es que no me puedo detener en ello. Tenéis programas de prácticas en todas las agencias o convocatorias específicas. Por ejemplo, que determinada agencia, como el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, creo que hace poco tenía una oferta de prácticas en temas de comunicación. No demandan a periodistas, demandan a perfiles transversales. Si luego podéis demostrar que podéis hacer el trabajo que se demanda, también podéis optarlo. El Banco Central Europeo también oferta más o menos unas 4 o 5 ofertas cada mes, ofertas de prácticas para perfiles económicos. También muy interesante. Y son prácticas de entre 3 y 12 meses, dependiendo del caso. Y ya para finalizar, y ya sí le voy a ir dando la palabra a Sole, ¿qué instrumentos de difusión tenemos en el Ministerio que os pueden servir? Pues os recomendamos registraros en nuestro boletín de ofertas de empleo y prácticas en instituciones de la Unión Europea, de publicación semanal en la página web Hablamos de Europa, donde podéis ver por distintas categorías todas las ofertas con plazo de inscripción o de solicitudes abierto, y os sirve sobre todo para tener una visión de qué oportunidades tenéis. Tiene un apartado específico de ofertas de prácticas, así que os recomendaría que le echaseis una ojeada al número de la semana pasada o al que saldrá este viernes para que os hagáis una idea de qué ofertas hay y qué opciones tendríais. Por ejemplo, mirad, lo tendréis en la presentación, pero aquí he cogido una sola página y podéis ver el tipo de puestos y de organismos que lo ofrecen. Y también os recomendamos consultar, os puede interesar, alguna de nuestras 3 últimas guías informativas. Está en la página web Hablamos de Europa. Tenemos una guía para oposiciones de la UE, otra para las prácticas en la Comisión y una tercera guía para prácticas en el Parlamento Europeo. Así que si os interesa, echadle una ojeada porque la información es muy útil, sobre todo para saber qué requisitos necesitáis, en qué consiste el proceso no solo el proceso de selección, sino también de presentación de candidaturas y qué oportunidades os pueden ofrecer para el futuro. Y ya por último, y así es el final, simplemente aquí os traigo una diapositiva de esta web que estaba mencionando, Hablamos de Europa, gestionada por mis compañeros del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, donde además de todas estas ofertas de empleo podéis encontrar todo tipo de información sobre la Unión Europea, el papel de España en la UE y tener pues una visión de conjunto muy interesante de estas oportunidades. Y con ello ya finalizo. Muchísimas gracias y le doy el paso a mi compañera Sole. Bueno, espero que me oís bien, ¿verdad? En primer lugar, no puedo sino sumarme a los agradecimientos de mis compañeros, tanto a la universidad por recibirnos así, acogernos, y también a vosotros por estar aquí hoy, a estas horas, escuchando y por lo menos teniendo una actitud abierta a una información que esperamos os pueda ser interesante. Yo
una cuestión que os puede ser interesante, yo soy de Sevilla, aunque me veáis con este acento. Ingresé a la carrera diplomática en junio del año pasado, por tanto soy ahora ya de la penúltima promoción de diplomáticos y actualmente soy coordinadora en el gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea, donde, entre otras cuestiones, efectivamente trabajamos en temas de comunicación y temas de carácter formativo, donde hablamos de Europa, como bien decía mi compañero Álvaro, pues es un pilar importante para trasladaros esa información de cómo funciona la Unión Europea y de qué hace España dentro de la Unión Europea. También tengo otra parte, que es que trabajo en temas de justicia y asuntos interior, pero ya os contaré más adelante. Hablaros de la carrera diplomática es hablaros de las oposiciones en un sentido tal vez más tradicional, pero con ciertas particularidades. Como bien comentaba María, probablemente sí que estéis más familiarizados con las oposiciones a TECO, es decir, a técnicos comerciales, pero la carrera diplomática, evidentemente, claro, hablo desde la posición de la que hablo, tiene unas particularidades que creo que merece que por lo menos os lo planteéis y decir simplemente que en mi promoción tenemos a 2 personas que son economistas y a varias que tienen pues, un doble grado de Derecho y ADE. Y esto es habitual en las diferentes promociones. Por lo tanto, hay un sector dentro de la carrera diplomática que tiene esa formación económica y, aparte, el conocimiento económico forma parte del temario de la oposición, simplemente para que lo tengáis en cuenta como introducción, que a lo mejor nadie os lo había dicho todavía. En cuanto a la carrera diplomática, deciros que es una de las profesiones más antiguas del mundo. Evidentemente, ahí donde hay una comunidad humana va a existir la necesidad de relacionarse con otras comunidades humanas y para ello, tradicionalmente, como sabéis, se van a enviar emisarios del poder, en aquel momento pues, de los soberanos. Evidentemente, el establecimiento de misiones diplomáticas de carácter permanente no va a tener lugar hasta en torno al siglo XV, hablamos aquí de las ciudades italianas, de estados italianas, pero es una actividad inherentemente vinculada al ser humano y al desarrollo de nuestras sociedades. Sin embargo, poco tiene que ver la diplomacia de hoy en día con esa diplomacia vinculada a altos cargos, a personas procedentes de la nobleza, por ejemplo, de la aristocracia. Por ello, hablamos siempre de que hay 2 procesos de profesionalización y de regulación de la carrera diplomática. En lo que respecta a la profesionalización, deciros que somos funcionarios del Estado, somos funcionarios A1, somos el cuerpo específico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y, por lo tanto, somos servidores públicos. Actualmente, la carrera diplomática está conformada por cerca de 1000 funcionarios y funcionarias que trabajan tanto en España, fundamentalmente en nuestros servicios centrales, en Madrid, en el Ministerio, como en toda la red exterior, compuesta por embajadas, por los consulados generales, también en nuestras representaciones permanentes ante las diferentes organizaciones internacionales y, en menor medida, también tenemos presencia, por ejemplo, en la red del Instituto Cervantes o en el ámbito de la cooperación, ya sea en las oficinas técnicas de cooperación o incluso en los centros culturales. Deciros también que el personal diplomático no solamente va a estar en estos puntos que os digo, sino también en otros departamentos ministeriales. ¿Por qué? Porque aportamos una versatilidad y una serie de conocimientos que son de interés para otros ministerios y, por tanto, tenemos presencia en Presidencia del Gobierno, en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Defensa. Además, también estamos en otros órganos constitucionales, como puede ser el caso de Casa Real o el Tribunal Constitucional, e incluso nos engarzamos en ocasiones en organismos internacionales, como pueda ser el Servicio Europeo de Acción Exterior o las propias Naciones Unidas. Deciros cuáles serían las principales tareas que desempeña el personal diplomático, qué es un diplomático. No voy a entrar en tecnicalidades desde el punto de vista jurídico ni la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas del 61. Los que hayáis dado Derecho Internacional Público seguramente estéis familiarizados con su articulado. De manera general, nos gusta dividirlo pues, en una parte de gestión de las relaciones entre Estados. Vas a representar a España en el exterior. Además de representar, vas a negociar ante el Estado en el que te encuentres, vas a informar de lo que sucede allí, vas a comunicar lo que pasa en España y los puntos que España quiere trasladar y vas a promover a España y en los intereses, por ejemplo, de nuestras empresas. Ahí también vuestro perfil económico resulta especialmente interesante. Tenía por aquí un pequeño vídeo, pero lo voy a saltar, decir que lo hace el equipo de redes sociales del Ministerio y que en todas nuestras redes sociales lo podéis encontrar, pero por motivos de economía del tiempo voy a continuar sin el mismo. La segunda pata a la que yo me estaba refiriendo es la labor consular, es decir, la asistencia a los ciudadanos españoles que residen o han viajado en el extranjero. Y eso es un elemento clave, es decir, trabajamos
para los españoles. Y esa asistencia consular se materializa de muchas formas, con el apoyo a personas que se encuentran detenidas, pero también a personas que han sido víctimas de delitos. Incluso pensamos, por ejemplo, casos de delitos de violencia de género en el exterior, con especial situación de vulnerabilidad en muchos casos para las víctimas. También en el caso de catástrofes naturales. Y aquí siempre me gusta utilizar el ejemplo de la crisis del coronavirus. Como bien sabéis, durante esa crisis se tuvieron que realizar toda una serie de vuelos para lograr repatriar a los españoles que estaban en el exterior. A lo mejor conocéis a personas que a lo mejor estaban realizando sus estudios de Erasmus, por ejemplo, y se quedaron atrapados y no tenían forma de volver. O personas que estaban haciendo turismo en destinos muy alejados y que una vez que cerró el espacio aéreo no tenían esa vía. Entonces, destacar aquí cómo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de toda la red de embajadas se trabajó sin parar, y ahí es donde entrará, como decimos siempre, esa vocación de servicio público. Había gente haciendo guardias por la noche, recibiendo llamadas para atender a esa situación. También tenemos funciones en el ámbito notarial y de registro. Siempre pongo el ejemplo de que casamos a gente, hay ciertos supuestos jurídicos donde cabe el matrimonio consular y cómo tramitamos pasaportes o visados. Es decir, es una labor muy amplia y precisamente esa versatilidad es lo que hace que nos encontremos ante una profesión muy atractiva para ciertos perfiles, pero que tiene algo especial a mi modo de ver, evidentemente un modo totalmente subjetivo. Perfil del personal integrante de la carrera diplomática. Vocación de servicio público, sé que es algo en lo que ha insistido tanto María como Álvaro, pero sí os tiene que quedar esta noción. La idea aquí es que trabajáis para los españoles, que estáis trabajando, en este caso representando a España, y que por lo tanto es fundamental que ese sea vuestro leitmotiv. Es decir, la vocación de servicio público es lo que hace que en mi caso hoy estemos aquí con vosotros, me consta que María tiene intención de moverse por otras provincias españolas, es lo que hace que la gente coja un teléfono de emergencia consular y conteste llamadas a cualquier tipo de hora, porque se va más allá del mero cumplimiento del horario laboral de un funcionario al uso, que también realizan funciones excepcionales. Por otro lado, la necesidad de adaptación a nuevas culturas y al cambio. Es una carrera muy versátil que va a estar caracterizada por una extraordinaria movilidad. No voy a entrar en detalles, pero que sepáis que tenemos periodos máximos y mínimos de estancia en los destinos y también de estancia en Madrid. Por tanto, de manera general, tenéis que pensar que en torno a cada 4 años nos estamos mudando. Por tanto, si os gusta mucho Sevilla, que es una ciudad preciosa y maravillosa, como sevillana lo puedo decir, y no queréis moveros de aquí, probablemente, casi con total seguridad, la carrera diplomática no sea para vosotros, y a lo mejor es bueno que lo sepáis, pero si os llama la atención el conocer nuevos horizontes, el estar en países con realidades completamente diferentes y no os da miedo o incluso os apetece esa idea de moveros de un sitio a otro y os llama la atención, probablemente esto pueda ser de interés para vosotros. Como os decía, los perfiles de los diplomáticos son enormemente variados. Yo estudio el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas, pero tengo compañeros de promoción que han estudiado periodismo, traducción, interpretación, economía, administración y dirección de empresas, entre otros. Por lo tanto, hay perfiles muy variados precisamente por el carácter tan particular de nuestra profesión, como se realizan tareas tan distintas, pensad, tareas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, tareas de carácter económico, tareas de carácter consular, tareas de tipo comunicativo y docente, hace que necesitemos a personas con toda una serie de talentos y esos talentos los encontramos con formaciones muy diversas. Y, por supuesto, un nivel de idiomas elevado, inglés y francés son obligatorios a un altísimo nivel. Es una de las pruebas de la oposición en la que entraré más adelante, pero pensad que esta es una prueba muy competitiva y, por tanto, no solamente tenéis que demostrar un buen nivel de idiomas, sino que tenéis que tener un mejor nivel de idiomas que el resto de candidatos. Aquí incluimos siempre tradicionalmente algunos falsos mitos sobre la idea o las ideas preconcebidas que hay sobre esta profesión, que es necesario tener familiares que sean diplomáticos, que a lo mejor en el pasado no había tanta presencia de mujeres. Deciros que esto ha cambiado por completo, que es necesario ser en Madrid. Reitero, soy de Sevilla y mi promoción, por ejemplo, es enormemente diversa desde el punto de vista geográfico. Y un elemento clave para lograr que cada vez la carrera diplomática se parezca más a la sociedad española es precisamente ese, el que cada vez sea más conocida en diferentes puntos de nuestra geografía y con perfiles muy variados o que tradicionalmente no han formado parte de la misma. Ahí también enlazamos con el último punto de esa obligatoriedad de estudiar Derecho. Sí que es cierto que conocimientos jurídicos forman parte del temario y que, por tanto, cuando vienes de una titulación o afín puede haber un poco de dificultad de entrada,
pero igual que, por ejemplo, para mí podía serlo la parte del temario correspondiente a economía. Es decir, uno llega con una serie de posibilidades, con una serie de conocimientos y con una serie de carencias que hay que detectar y trabajar especialmente sobre las mismas. Respecto al proceso selectivo, hay una serie de requisitos mínimos: poseer la nacionalidad española. Aquí, por lo menos, solamente competís con otros españoles. Ser mayor de edad y estar en posesión de un título universitario, independientemente de cuál sea ese título. Por otro lado, el proceso de selección va a constar de 2 fases. Para una descripción más detallada, obviamente, acudid al Boletín Oficial del Estado, pero fundamentalmente hablamos de que es un sistema de oposición, y luego hay un curso selectivo que, aunque tiene un carácter eliminatorio, normalmente su foco actualmente principal es el de la formación, el tener unos conocimientos prácticos de cómo se elabora una nota, de cómo se trabaja realmente una representación. Por tanto, me centraré en el sistema de oposición, que sepáis que se convoca con carácter anual. Actualmente estamos en torno a las 30 y pico plazas. Ha terminado el proceso selectivo hace unos cuantos meses y en algún momento se convocará el siguiente. Es estar pendiente, no hay una calendarización exacta, pero suele tener un carácter anual, ¿de acuerdo? Hay un primer examen, que es un examen tipo test. Ese examen consta de 105 preguntas, ¿de acuerdo? A, B, C, típico examen multiple choice. Cada uno de estos pasos o estadios son de carácter eliminatorio y no se guarda la nota para la siguiente convocatoria. Actualmente la segunda prueba es la de idiomas, como os decía, obligatorio inglés y francés. Hay un texto que hay que actualmente resumir y luego hacer un ensayo al respecto, y también tiene una parte oral delante del tribunal donde hay que, aparte de leer los textos, sacar y hablar durante 5 minutos de un tema en francés y 5 minutos de un tema en inglés, que vienen dados y que son en ocasiones muy diversos, porque lo que buscan es vuestra capacidad de reacción. Como diplomáticos hay que saber reaccionar ante lo imprevisto, ante situaciones que a veces no conoces, y poder no solo salir del paso, sino lograr dar un discurso con carácter coherente. Y eso es lo que busca la prueba de idiomas. Hay también idiomas facultativos. Hablamos aquí de alemán, chino, árabe, ruso y portugués. Una vez que se pase esa prueba, pasaríamos al ensayo. Es un tema un ejercicio escrito durante un periodo de 2 horas. Suele ser un tema muy general, donde lo que se busca es la capacidad de exponer, de expresarse por escrito, de poner ejemplos, de relacionar ideas. Luego eso se lee ante el tribunal, y el tribunal además realiza preguntas. Por eso incluimos ahí la expresión de entrevista. Y por último, el cuarto ejercicio, que es la exposición oral de 4 temas del temario. Aquí vemos ya el ejemplo paradigmático de una oposición como tal, con un temario. Actualmente son 206 temas, a veces que es uno más o es uno menos, y lo interesante aquí es que se dividen en 4 bloques temáticos. Por ejemplo, el primero está más vinculado a Derecho Internacional Público. En el segundo, por ejemplo, encontramos temario en el ámbito de la Unión Europea. El tercero, que lo sepáis, ese bloque es íntegramente de Economía y de Cooperación al Desarrollo. Y hay un cuarto y último bloque de Historia, Relaciones Internacionales y Política Exterior. Por tanto, es un temario muy amplio, muy interesante y muy diverso, donde cada candidato va a tener una serie de puntos fuertes y una serie de puntos débiles, y tendrá que ir trabajando. Como cualquier oposición de este tipo, oposiciones A1, es un proceso largo, es un proceso que requiere un nivel de compromiso elevado, y por tanto hay que tener guía, hay que tener preparadores. A este respecto, señalar 2 cuestiones. Una, que en un ejercicio importante de acercar la carrera diplomática a la ciudadanía, se ha elaborado un temario de carácter orientativo que se puede encontrar en la página web de la Escuela Diplomática, y también existe un programa de preparadores que es financiado por el Estado y que busca, pues, en personas con escasos recursos y también en casos de especial excelencia académica, que se le proporcione, se le facilite esa preparación. Lo dicho, para más información al respecto de este proceso, os remito al Boletín Oficial del Estado, aunque no sea tal vez la lectura más agradable. Aquí tenéis algunas fotos simplemente para que, no sé, para que os apetezca dedicaros a esto. Son fotografías, pues, con compañeros de la promoción, con algunos de los viajes que se realizan, por ejemplo, a los diferentes sedes del ejército. Otra fotografía la encontráis en la sede de Naciones Unidas en Viena, un viaje a Polonia, o cuando trabajamos, por ejemplo, como oficiales de enlace para la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid y que nos permitió trabajar de una manera muy, muy intensa, pero también muy gratificante, y sobre todo la existencia de tareas muy, muy diversas.
También deciros, y ya voy finalizando, que en lo que respecta, por ejemplo, a la crisis de Ucrania o a la crisis de Afganistán, personas o funcionarios de reciente ingreso, pues tocó estar con el teléfono de emergencia consular y estar atendiendo y formando parte de ese dispositivo de emergencias que se organizó por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nada más que dejaros aquí para más información las redes sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Escuela Diplomática, donde todo lo relativo a la convocatoria lo vais a encontrar ahí, también del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, y añadir a esto, evidentemente, las redes de Hablamos de Europa, en las que trabajamos y en las que tenemos un equipo estupendo que quiere acercaros lo que hacemos desde la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Por tanto, muchísimas gracias y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Le doy la palabra también a María por si quiere añadir alguna cosa más. María lo que quiere sobre todo es abrir esto a vosotros, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de que nosotros dejemos de hablar, de que nos hagáis preguntas. Yo siempre insisto en que no hay ninguna pregunta que no sea importante, no hay preguntas tontas, no hay preguntas no interesantes. Nosotros estamos aquí para intentar ayudaros a completar los conocimientos si os interesa y para contaros nuestra experiencia si hay algo que queráis saber más de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Te parece? Bueno, pues después de esta creo que muy interesante exposición, en donde pues nos han hecho soñar, ¿verdad? Y nos han planteado pues escenarios que nos parecen que son muy difíciles, pero bueno, ahí tenéis perfectamente el testimonio de Sole diciendo que no, que esto puede estar a vuestro alcance, obviamente trabajando y preparándoos para ello, ¿vale? Pero está perfectamente dentro de vuestras posibilidades. Si os parece, abrimos un pequeño intervalo para ruegos, preguntas o, bueno, cuestiones o dudas que os puedan haber salido. Levantad la mano, hay un inalámbrico, ¿vale? Y os lo acercan. Disculpa porque si no, no nos enteramos todos, ¿vale? Si no os importa, os identificáis, decís quiénes son. Sí, hola, mi nombre es José Alberto, soy estudiante de marketing aquí en la facultad y me gustaría saber qué oportunidades habría para el ámbito del marketing y la investigación de mercado. Marketing e investigación de mercado. Tendría que mirarlo y tendrías que mirar el boletín de vacantes, porque sí existe el que publicamos los miércoles y que tenéis en la página web del Ministerio, esa que os he indicado arriba, el todo servicio a los ciudadanos, y si bajáis tenéis la unidad. Existen vacantes, porque de lo que yo me he dado cuenta a lo largo de estos 2 meses que llevo en la unidad es que los organismos internacionales piden a personas tanto con una experiencia general como con experiencia muy, muy detallada. No te puedo decir exactamente en qué organismo, pero si yo te dirigiría, por dirigirte hacia algún sitio, a los económicos, a la OCDE, te dirigiría por ahí, y quizás algún banco, al Banco Interamericano de Desarrollo, sería otro, pero no dejes de mirar el boletín, porque en el boletín te aparecen todos los organismos. Si veo algo muy, muy, muy apropiado a la pregunta, si te parece bien te lo mandaría a ti, como tenemos tu correo electrónico, y voy a poner a la gente que está de becaria en la UFI a buscar y te lo decimos. Pero vamos, que no es siempre que sale ese tipo de vacantes. Por añadir un poco, para el ámbito de la Unión Europea, sobre todo Banco Central Europeo. O sea, esto sí te lo digo, sobre todo en el ámbito de ofertas de prácticas, se demandan muchos perfiles de marketing. Es decir, se pide o una titulación de economía, marketing, porque hay muchos puestos que son de análisis de mercado, de comunicación digital, y entonces un perfil de marketing pues es muy, muy adecuado. Entonces también te remito al otro boletín, al de ofertas de empleo para la Unión Europea, porque más o menos cada mes suele haber unas 2, 3, 4 o incluso 6 ofertas de prácticas en el Banco Central Europeo. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lucas y soy estudiante del doble grado de Derecho y Economía. Mi pregunta está relacionada con los máster que ustedes han mencionado, porque yo llevo mucho tiempo interesado en la carrera diplomática
y estoy en último curso y ya me estoy planteando si hacer un máster el curso que viene o empezar a prepararme las oposiciones. Tengo más terminado de la escuela diplomática, que me la han recomendado también y conozco gente que la ha cursado, y del Colegio de Europa de Brujas. Quería saber también la opinión de si ustedes ven buena idea hacer un máster o empezar directamente a opositar, o su opinión sobre estos másteres también. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante y que en parte he contestado esta mañana en la Universidad Pablo Olavide. Mira, yo lo primero que recomendaría antes de plantearse los másteres es mirar el temario de la oposición y ver si los conocimientos de grado con los que salís o con los que sales de la universidad cubren el temario entero. Si lo cubren, el máster no me parece esencial, me parece interesante. El de Brujas ha sido un máster que yo quise hacer y esta mañana he contado la anécdota de que cuando yo terminé la carrera y iba a empezar la oposición, le dije a mi padre, que es diplomático, yo es que quiero hacer el máster antes. Y mi padre se me quedó mirando y dijo, me parece una idea excelente. Yo lo único que haría sería invertir los tiempos. Yo haría primero la oposición y luego yo te pago el máster. Obviamente, una vez que haces la oposición y eres diplomático ya no vas al máster, te quedas trabajando como la oposición. ¿Y por qué me había dicho eso mi padre en su momento? Pues yo creo que para mí la sabiduría de lo que me aconsejó fue lo que os dije antes, ¿no? El nivel de esfuerzo de estudio, de horas de estudio que requiere una oposición, la retirada un poco de los círculos sociales, ¿no? Porque estás estudiando, si de verdad te la quieres preparar bien y la quieres llevar bien y quieres tocar todos los palos y todos los exámenes y aprobarla a la primera, es muy importante. Estamos hablando de 6 días a la semana, con un día libre, 8 horas serias, ir a las clases con o por videoconferencia o presencial con los preparadores, trabajar los idiomas que supone ir a otras clases. O sea, hay un esfuerzo muy importante. Y yo creo que ese esfuerzo, ese nivel de esfuerzo y de estudio y de concentración y de tener las neuronas funcionando a 1000, lo consigues en la universidad hacia el final. Si vas al máster, no estoy del todo segura que sigas con esa velocidad de crucero en el estudio. Yo creo que el máster exige otras cosas, ¿no? Entonces, siempre y cuando estés seguro de que eres capaz de volver a esa velocidad de crucero de estudio, de encerrarte esos 3-4 años, me decía Sol esta mañana que la media para aprobar eran 4 años en la oposición, ¿no? Entonces yo te diría haz el máster. Si eres un estudiante organizado, un estudiante que no tiene miedo a soltar un poco el acelerador y luego a volver a retomarlo, yo te diría hazlo, porque el conocimiento no ocupa lugar y siempre es útil como experiencia para las oposiciones. Las oposiciones requieren, yo pienso, eso es una opinión personal por supuesto, un cierto grado de madurez. Los másters suelen darlo. Entonces yo animo a la gente a que los haga, pero siempre sabiendo que la oposición te obliga otra vez a volver a la mesa y a un estudio muy solitario, muy solitario, que solamente cortas para ver a tus compañeros de oposición, a los que normalmente no les deseas grandes cosas buenas, porque cuantos más haya, peor te puede ir a ti, cuando vas a hacer los exámenes con los preparadores. No sé, Sole. Sí, es que nos sonreímos porque es una cuestión que salió también esta mañana. Entonces, en mi caso yo sí realicé el máster de la escuela diplomática. Creo que es un máster que tiene sentido en ciertos supuestos para poder preparar las oposiciones, y el primero de ellos era justo el que señalabas tú al comienzo, María, es decir, cuando sean personas que vengan de titulaciones que no sean para nada afines, es decir, que tú no sepas lo que es un tratado internacional, que escuches la palabra ley y no sepas. Entonces, es un máster de nivelación que puede ser útil. Un segundo supuesto en el que creo que te puede aportar es si estás en duda. Si no sabes si meterte o no meterte a la oposición, es una manera de, estás en Madrid, conoces a gente, vas a hablar con muchos diplomáticos. Probablemente los diplomáticos que estén en el curso selectivo, que acaben de aprobar la oposición, estén ahí
y puedes tomarte un café con ellos y te pueden contar su experiencia. Entonces, es una forma de decantarse. E incluso, un tercer supuesto es hacer esa transición. Antes era prácticamente necesario, no obligatorio, pero trasladarse a Madrid. Ahora, por suerte, una de las cosas buenas que nos ha dado la pandemia de coronavirus, entiéndase el contexto en el que lo digo, es la posibilidad también de preparar por videoconferencia. Tenemos a muchas personas que preparan pues, desde Sevilla, desde Asturias, desde diferentes partes, no solamente de España, incluso desde el extranjero, mientras a lo mejor están residiendo en el exterior. Entonces, el máster de la Escuela Diplomática tiene una serie de ventajas. Tienes que analizar cuál es tu supuesto, cuál es tu punto de partida, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, por ejemplo. Piensa también qué nivel de idiomas tienes. A lo mejor te conviene más irte a practicar francés antes y valóralo. Pero lo que yo diría, y creo que es lo que también dice María, que no lo uséis como una forma de postergar lo inevitable, que sería encerrarse a estudiar y tomar esa dura decisión de ponerte en una mesa, en un cuartucho, perdón por la expresión, a estudiar y a echarle las horas que se requieren. Permitidme que añada una cosa que he dicho esta mañana y en la que yo creo firmemente. Uno no se presenta a las oposiciones para probar. Se presenta a las oposiciones para aprobarlas. Yo no recomiendo a nadie que se meta en una oposición para ver, vamos a ver si suena la flauta, si me gusta, si el temario me convence. No lo hagáis. Es una fuente de frustración elevadísima. Ves a los demás que están ahí a por la plaza. Para que sepáis más o menos la relación, solo he hablado de 37 plazas, son más de 400 personas las que se presentan a esas 37 plazas. O sea, que quiero decir que 400, 450, me parece que eran 479 la última vez que miré, que se habían presentado a 38 o 37 plazas. Entonces, entre esos 400 os aseguro que hay 37 que lo tienen claro. Por eso, si uno se sienta en una posición, me da igual que sea la de diplomático, que sea la de notario o juez, es porque la quiere sacar. Porque es de verdad un sacrificio. Dejas tu vida un poco aparcada, sin saber si vas a probar. Tener la convicción, y os aseguro que el estudio durante 6, 7 horas, 8 horas, 6 días a la semana os pone a prueba esa convicción. Cuanto más se acerca a la oposición, os la pone más a prueba de que la vas a sacar. En el momento que titubees, hay 1000 que no titubean y que dicen, lo siento, es que hoy no puedo quedar ni el séptimo día de la semana, puedo quedar a tomarme una cerveza, lo siento. Es evidente que a medida que te acercas a los exámenes, el séptimo día, pues también, en fin, se queda en una tarde, ¿no? Pero yo no quiero asustar, no me gusta asustar, pero tampoco me gusta mentir. Y por si os sirve de algo, cuando mi hija me preguntó si la hacía o no la hacía, mi consejo fue ese, yo le dije la verdad, esto es lo que yo tuve que hacer. Y quiero que sepas que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Y al final decidió que no. O sea, que es así. Muchas gracias. Buenas, pues yo soy David, estudio Derecho y Economía y estoy en el 6º año porque he estado un año de Erasmus y un año también de SICUE. Y ahora no tengo ni idea de lo que hacer. O sea, ahora estoy yendo un poquito más lento, me quedan 6 asignaturas y bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Porque la experiencia internacional e incluso nacional me ha enriquecido muchísimo y me ha llamado mucho una cosa, o sea, me ha llamado mucho la atención una cosa que ha dicho Soledad, que ella no es de Madrid, ella es de aquí de Sevilla, ¿no? Yo he estado en Valencia ahora de SICUE y no se me ocurrió otra cosa que aprender valenciano. Y todo el mundo me miraba con una cara que ¿tú qué haces? Tú eres de Sevilla, ¿qué haces hablando valenciano, no? O sea, y no sé, para mí ha sido muy importante porque creo que la diversidad cultural y lingüística que tenemos dentro del Estado español también se puede extrapolar a la Unión Europea. En Irlanda, por ejemplo, tienen una lengua que está en peligro de extinción, pero que la están recuperando. También en Bretaña hay movimientos de todos los tipos. Y creo que debemos tratar en positivo estos fenómenos y hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, mi pregunta, que a lo mejor es un poco complicada, entiendo, sería ¿cómo podríamos extrapolar la riqueza del sistema de las autonomías, que me parece una de las mejores cosas que tenemos dentro del Estado español, a la Unión Europea y cómo podríamos compartir esos conocimientos, esas experiencias que nosotros desenvolvemos en esa suerte que tenemos aquí dentro de España, en otros estados o incluso en otras naciones del mundo, ¿no? Esa sería mi cuestión.
Bueno, muchas gracias por tu pregunta, que la verdad es compleja. Voy a intentar, a ver, es una reflexión difícil, pero por ejemplo, a nivel comunitario, aunque es algo que puede desarrollarse mucho más y evolucionar más allá, ¿cómo hacemos llegar esa riqueza cultural de los distintos territorios de cada estado? Hoy en día a través del Comité de las Regiones, pero se puede hacer mucho más a nivel lingüístico, obviamente. Esa es una plataforma donde se puede hacer llegar y representar esos intereses. No sé si te refieres también a otros ámbitos, que no sea representación territorial, lingüística. Hoy en día también en el Parlamento Europeo tenemos partidos políticos de grupos, a lo mejor a nivel político, que representan determinadas identidades políticas, culturales, etc. A nivel de empleo, obviamente, no hay ninguna limitación. Es decir, para cada oferta, el requisito son idiomas de trabajo. O sea, un español puede ser catalanoparlante, pero el idioma que se le va a exigir no es el español, es el inglés. Entonces no va a tener ninguna limitación. Entonces, no sé si por ahí más o menos, o hacia dónde va tu reflexión. Sí, bueno, o sea, mi intención era esa, ¿no? Ver su opinión y ver cómo lo veían ustedes, porque bueno, me parece una reflexión interesante, porque creo que muchas veces no valoramos ese punto de vista, ¿no? Y creo que otros estados europeos y del mundo también están más preocupados por este tipo de cuestiones y creo que es sencillamente eso, ¿no? Que por ejemplo, yo qué sé, aprendiendo portugués, el portugués tiene un sistema fonológico que es casi idéntico al ruso. Entonces, muchos de los conocimientos que yo tenía, por un ejemplo, en portugués, pues los puedo extrapolar al ruso. Y bueno, también estuve estudiando ruso cuando era más. Entonces, hay sinergias que es interesante explorar en muchos aspectos. Sé que es una cuestión, podríamos decir, extravagante a lo mejor, pero bueno, me apetecía plantearlo. Mira, a mí me ha parecido muy importante la pregunta y agradezco a Álvaro que nos haya recordado que existe el Comité de las Regiones porque verdaderamente es el organismo dentro de la Unión Europea donde las regiones pueden dar a conocer su punto de vista sobre todo lo divino y lo humano. Hablan de lenguas, pero hablan también de economía, hablan también de comercio, hablan también de comercio entre ellas, etcétera, ¿no? Y yo además te doy la razón en la importancia del ámbito regional, porque vengo de Naciones Unidas, de 5 años en Naciones Unidas, y no sé si alguno de vosotros habréis oído hablar de la Agenda 2030. Es una agenda muy importante con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que deberíamos llegar y desarrollar plenamente todos los 193 países de Naciones Unidas. Estamos lejos de ello. Pero una de las cosas en las que se ha caracterizado España, por si quieres, por darte un ejemplo de cómo nosotros llevamos ese ámbito regional a los organismos internacionales, es que somos absolutos defensores de regionalizar la Agenda 2030. Hemos explicado muchas veces en Naciones Unidas que la Agenda 2030 y sus 17 objetivos no se pueden hacer realidad en los países si no llevamos todos los 17 objetivos y todas las medidas que los desarrollan a nivel regional. No hay manera de que España cumpla con la agenda si los ayuntamientos no cumplen con la agenda, si las comunidades autónomas no cumplen con la agenda. Y hasta tal punto se nos conoce por defender la localización de la Agenda 2030 que la Secretaría de Naciones Unidas de la Agenda 2030 para la localización de los objetivos la acabamos de inaugurar en Bilbao. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que en nuestro país descentralizado eso funciona. Y localizarla físicamente aquí, con personal de Nairobi, con personal de Nueva York, con personal con contratados en España, es una forma más de reconocimiento de esa realidad y de que nosotros queremos trabajar en esa regionalización. O sea que sí, yo creo que vas por muy buen camino defendiendo eso. Buenas, mi nombre es Rita, soy alumna del doble grado de Derecho y ADE
Y básicamente mi pregunta era, no sé si se me ha pasado en la presentación o algo, pero en la Unión Europea, que es lo que me interesa a mí, lo siento, por si hay algún programa de práctica o lo que sea, pero para estudiantes, los que estamos en los últimos años, que no somos graduados todavía, pero que queremos ir metiendo un poquito de cabeza. A ver, ahí hay un pequeño problema, porque la Unión Europea, el 95, casi 100% de las prácticas remuneradas, bueno, del sistema de prácticas es para egresados. ¿Por qué? Pues son remuneradas. Entonces, como es un sistema de becas más que de prácticas universitarias, hay muy pocas opciones. Pequeñas opciones, pero que están en vías de extinción. El Servicio Europeo de Acción Exterior tiene algunas ofertas de prácticas para estudiantes, o sea que todavía no han concluido el grado, en delegaciones de la Unión Europea, pero son muy limitadas. Este mes se convocaron en México, la delegación de la Unión Europea en México, pero incluso en el Servicio Europeo de Acción Exterior la mayoría de las convocatorias de prácticas son para jóvenes egresados. Entonces es como que hay que esperar un poquito, pero tiene su premio porque es un sistema en el que ya se pretende que puedas recibir una primera remuneración, que tengas una experiencia laboral pues similar. Al final las funciones son muy similares a las que hace cualquier trabajador con categoría de administrador. Se te compensa económicamente, lo único que por un periodo de tiempo muy limitado, de 5 meses, 3, bueno, desde 3 si es Banco Central Europeo, 5 en Parlamento, Comisión o Consejo, o incluso hasta un máximo de un año en el caso de muchas de las agencias. Algunas agencias a veces también han convocado alguna oferta concreta de prácticas para estudiantes, pero ya te digo que ahora mismo el sistema sobre todo es para recién egresados. Pero, muchas gracias. añado yo, sí tenemos un sistema de prácticas, sí la Universidad de Sevilla tiene convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y, por supuesto, ese sistema cubre la Secretaría de Estado de la Unión Europea. Es decir, tenemos estudiantes haciendo prácticas en la Secretaría de Estado de la Unión Europea. Pero lo que requiere es que la universidad tenga un convenio con nuestro ministerio. Esta mañana nos hemos enterado, ¿no?, que no sé si la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo Olavide está intentando cerrar ese convenio, y no sé si esta universidad también, pero al parecer habían estado cerrados, nuestro ministerio ha estado cerrado para firmar nuevos convenios con universidades y ahora estaría a punto de abrirlo otra vez. Si lo tuviéramos, os lo diríamos, y si se abre y no lo tuvierais, os lo diríamos para ver si lo podemos cerrar pronto. Yo estaré al tanto con la subdirectora de personal y yo creo que esas prácticas quizás te pueden interesar. Son 4 meses, ¿no? Sí, 4 meses. 4 meses. Y prolongables hasta otros 2 meses más. Incluso pueden llegar hasta 6 meses. Y además pueden ser tanto curriculares como extracurriculares, y la verdad es que os puedo decir a nivel personal que, por ejemplo, los becarios que tenemos, o estudiantes en prácticas que tenemos en la Secretaría de Estado para la Unión Europea, nos ayudan muchísimo y su labor es fundamental, y además se enteran mucho de temas europeos y vas a poder también ver desde un punto de vista más cercano qué hace España en la Unión Europea, decantarte, hablar con Álvaro, que te cuente sus opiniones, sus ideas. Deciros también, aparte de cosas nuestras propias, que no penséis que vuestra formación o vuestro camino tenéis que empezar a pensar cuando acabe la carrera, tenéis que estar haciendo cosas ya para vuestro objetivo. Pero esas cosas no tienen por qué ser necesariamente trabajar ya en la Unión Europea, hacer un voluntariado, iros a perfeccionar idiomas, es decir, aprovechar los veranos, que lo recordábamos esta mañana también, es decir, sed conscientes de que no es que cuando terminéis la carrera entregáis el TFG y ahora os planteáis, bueno, era que ahora empiezo a formarme. Y de hecho es estupendo y muy pertinente tu pregunta, aprovechar estos años. Es cierto que a lo mejor no en las prácticas formales de la Unión Europea, pero sí en otras oportunidades que se van a abrir y si no en otras experiencias de tipo formativo. Sí, lo que ha dicho Sole me recuerda una cosa que no he dicho, pero que sí he dicho esta mañana y que me parece importante. Vosotros, y lo he mencionado por encima antes, ¿no?, pero vosotros competís con otros estudiantes de esta universidad y de universidades españolas, pero sobre todo competís con universidades extranjeras. Y claro, en universidades extranjeras los veranos de 3 meses no existen. Es que no existen. Es que la gente tiene muy claro
que en los veranos de 3 meses hay 2 meses en los que se está haciendo el currículum y que en esos 2 meses de hacerse el currículum se va a hacer prácticas, se va a hacer un voluntariado, para poder incluir lo que hace en el currículum y luego irlo haciendo crecer, y se toman 1 mes. Entonces, yo, en fin, no es por ser dramática, pero lo veo cuando viajo, lo veo en mis compañeros de otros países cuando les pregunto por su trayectoria hasta que se han convertido en diplomáticos. Son gente que, si de verdad les interesa el mundo de las relaciones internacionales, es que todo se va a alinear con ese mundo, y son muy activos, son muy, muy activos. Y el hecho de lo que ha dicho Sole de los idiomas es una de las cosas que buscan. Es una de las cosas que buscan en verano. Yo, 2 meses en verano para esto. Nosotros tuvimos, por daros un ejemplo, en la misión de España ante Naciones Unidas en Nueva York teníamos hasta el COVID entre 12 y 15 becarios todos los años. Yo recuerdo a una becaria en especial porque era una becaria que tenía más años, y un día me senté con ella a hablar y me dijo, no, yo es que para venir a Nueva York mis padres no me lo podían pagar. Entonces yo lo que hice fue irme 1 año a Londres e hice de camarera durante 1 año entero. Me gané el dinero que necesitaba, me vine aquí, podíamos no haberla escogido, la escogimos sin saber nada de ella, Y ahora yo me quiero quedar aquí y quiero hacer esto. Y ella tenía todo, lo tenía programado para los próximos 2 años y se había dedicado a obtener el dinero para poder hacerlo. Ese es el tipo de espíritu que yo estoy viendo, por lo menos que yo vi en Nueva York y que estoy viendo en algunos sitios. La gente muy focalizada, muy joven y muy focalizada a lo que quiere hacer y diciendo qué se necesita para llegar aquí. A colación un poco de la pregunta que han hecho antes sobre la formación posterior a la carrera, acerca de los máster, ¿existe alguna plataforma, algún sitio en el que se pueda investigar de alguna manera cuáles son los más recomendados, los que más salida tienen, los que más, no sé, lo que más prestigio, por decirlo de alguna manera? Es que depende mucho de para qué lo quieras el máster. Si es un máster de Relaciones Internacionales, yo te diría que el de la Escuela Diplomática es muy bueno. Si es un máster de Cooperación al Desarrollo, los tienes muy buenos en la Carlos III en Madrid, pero yo no me conozco los que hay en otras universidades. Si es un máster de liderazgo en la función pública, entonces tienes que ir al IES. Si es un máster, por ejemplo, el IE, el Instituto de Empresa, tiene un máster de Cooperación al Desarrollo maravilloso, pero ¿y cuánto cuesta ese máster? O sea, es que aquí hay que ver, las universidades privadas tienen unos másters increíblemente buenos. Entonces, tú lo primero que tienes que pensar es ¿para qué quiero el máster? Y si tú sabes que es para un organismo internacional, entonces sí, Cooperación al Desarrollo abre miles de puertas, en Naciones Unidas por lo menos, miles de puertas en los másteres en cooperación internacional. Unos de los de mayor prestigio, ya te digo, Carlos III en Madrid y el Instituto de Empresa. Uno privado, uno público. Los que hacen nuestra escuela diplomática, meteros en la página de la escuela diplomática. Ministerio de Asuntos Exteriores, Escuela Diplomática, meteros en esa página, ahí os lo dirán. Pero no te puedo seleccionar 1 o 2. Sí. Última pregunta porque nos tenemos que ir. Si no, tenemos un tren a Madrid. Buenas, pues yo soy Chantal, del grado de Economía, y quería informarme sobre el tema de las entrevistas que se tienen que hacer como una etapa de selección. ¿También existe para eso algún tipo de preparadores, así como son para las oposiciones, o algo que uno tiene que desarrollar por sí mismo? Para la opción de entrevistas, por ejemplo, para el caso de la Unión Europea, a ver, sí, primero de todo existe una serie de academias y de preparadores, porque efectivamente, como la entrevista es el paso fundamental, ayuda sobre todo, pero en el caso de las oposiciones, para ofertas de empleo no es necesario tener un preparador, porque el sistema es como el sistema del ámbito privado.
Presentas tu currículum y tu solicitud a la oferta con una carta de motivación y si tu perfil se ajusta a las funciones del puesto y a los criterios de admisión, es decir, los criterios mínimos y sobre todo los de selección, pues puedes ser llamada para una entrevista. Es como una entrevista de trabajo. Luego, para las entrevistas que conforman la segunda parte de las oposiciones comunitarias, ahí sí es recomendable un preparador. Y ahora mismo, bueno, quería señalar que desde Hablamos de Europa se está lanzando una campaña muy interesante de vídeos sobre funcionarios de la Unión Europea donde exponen, bueno, pues un poco los retos que ha supuesto llegar hasta ahí y también incluyen algunos consejos prácticos, pero en general, no solo para el ámbito de la entrevista. Entonces, es una campaña que se está lanzando desde Hablamos de Europa y sus redes sociales ahora mismo y también es recomendable sobre todo por una visión de cómo han llegado hasta allí. Y volviendo a la cuestión de preparadores, sí, para oposiciones comunitarias, es decir, para oposiciones de la Unión Europea, es recomendable academia o preparador, porque vas a tener rivales que sí hayan tenido esa opción y entonces, una de dos, si no has conocido desde dentro una institución de la Unión Europea previamente con un contrato, con unas prácticas, vas a partir, digamos, con un nivel, aunque estés muy formada, digamos, con una ligera desventaja. No sé si más o menos con ello. Sí, muchas gracias. Bueno, dejamos aquí ya el turno de preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, vuestra participación y creo que se merecen un fuerte aplauso, ¿no? Como colofón.